Países como Australia o Alemania, quienes también sobrellevaron un retroceso demográfico, en su momento optaron por facilitar el ingreso de extranjeros a sus territorios y así equilibrar la tasa de natalidad. A decir de sus promotores, la flexibilización de políticas migratorias fue una opción efectiva para revertir una baja tasa de natalidad. Sin embargo, esta alternativa no es fácil de considerar e incluso de debatir en Japón, ya que la sociedad nipona sigue siendo predominantemente un pueblo homogéneo que lo ha definido desde el siglo XIX. Actualmente en Japón, 1,7% de su población, aproximadamente 2,2 millones de personas, son individuos nacidos en el extranjero o son nacionales extranjeros. Esta crisis demográfica para Japón es un obstáculo en sus objetivos de crecimiento productivo. Ante este panorama, el gobierno japonés anunció medidas orientadas al financiamiento de familias jóvenes. No obstante, sectores comerciales apuestan por favorecer la migración extranjera, ya que si no se logra aumentar la natalidad, es posible que en un futuro próximo la mano de obra joven nipona no sea suficiente para cubrir la demanda en las áreas productivas de la nación del sol naciente. I want to argue, though, here today that, of course, education it plays an absolutely critical role in shaping these demographic trends going forward, both as a direct driver of fertility and health and migration, but also in terms of playing an important feedback effect into driving and changing and affecting and mitigating all of these other factors, which will actually be the primary drivers of fertility. If we then add in intermediate drivers, such as what is the future of the middle class, the future of the global economy, the direction of globalization, education will play a fundamental role, and higher education will play a fundamental role in shaping, driving, and affecting and mediating these kinds of changes. En este contexto, Jittel Basten señaló en sus investigaciones que, aunque la caída de los nacimientos es un fenómeno bastante extendido en países desarrollados, el problema es más grave para Japón, dado que la esperanza de vida aumentó en las últimas décadas, lo que significa que hay un número creciente de personas mayores y una cantidad cada vez menor de trabajadores para mantenerlos. En este contexto, para aumentar realmente la tasa de fecundidad, hay que apoyar a las personas que ya tenían la intención de tener un hijo para que tengan dos. Esta realidad se ve patentada por datos del Banco Mundial que cuantifica que Japón es el país que tiene la población más envejecida del mundo después de Mónaco, y los países que siguen actualmente a Japón en proporción de personas de 65 años o más son Italia, con un 24,5%, y Finlandia, con un 23,6%. Igualmente se proyecta que los porcentajes aumentarán significativamente para 2050. China y Corea del Sur superarán a Japón con cerca de un 40% de personas de 65 años o más, según un último informe de la Organización de las Naciones Unidas.
Algunos factores que motivan esta realidad son señalados por investigadores del Instituto para Iniciativas del Futuro en el área de gerontología de la Universidad de Tokio, que a través de una encuesta con mujeres solteras de entre 20 y 40 años revelaron 4 razones comunes para renunciar al matrimonio en Japón, como el deseo de mantener el estilo de vida actual, la falta de oportunidades para conocer parejas potenciales, priorizar la realización personal y la dependencia social de la familia para el cuidado de los adultos mayores. El envejecimiento de la población japonesa promueve situaciones que replantea posiciones sociales preestablecidas, por ejemplo en los roles de género, ya que ante la disminución de mano de obra por la baja natalidad, desde 2014 se incentivan políticas orientadas a motivar a las mujeres a trabajar. A pesar de estas medidas, actualmente la disparidad de género en Japón es la más alta dentro del G7, y las mujeres ganan hasta un 21,1% menos que los varones. Japan must become a place where women shine. By 2020, we will make 30% of leading positions to be occupied by women. Pese a las políticas implementadas, la crisis demográfica japonesa se mantiene como un obstáculo para su crecimiento productivo, especialmente dado el contexto geopolítico regional en donde el poderío económico desarrollado por China en los últimos años compite con la economía nipona. Por lo que analistas consideraron difícil que Japón vuelva a ser un actor fuerte en la región asiática y pretenda frenar o competir con la expansión comercial y producción masiva de China. Si no logra subir la tasa de natalidad, es posible que en un futuro próximo la mano de obra joven sea insuficiente para alcanzar sus objetivos nacionales. Otros países que han pasado por este mismo problema demográfico, como Australia o Alemania, han optado por facilitar el ingreso de extranjeros y así han enfrentado y nivelado la tasa de natalidad, es decir, con la flexibilización de políticas migratorias. No obstante, esta alternativa no es tan fácil de considerar ni de debatir en Japón, ya que sigue siendo predominante en una sociedad conservadora y homogénea, la cual define a la nación japonesa desde el siglo XIX. Por esto, actualmente en Japón, solo un 1,7% de su población, que es aproximadamente 2.2 millones de personas, están formadas por individuos nacidos en el extranjero o son nacionales extranjeros. Empresas japonesas de importante relevancia, especialmente aquellas dedicadas a la producción agroalimentaria, ven en la disminución de la natalidad y la demanda asociada a un considerable impedimento para el desarrollo de sus actividades y claman por medidas como la mayor apertura de la migración para recuperar la menguada mano de obra. The Japan population is decreasing, but the world population is increasing. So the food supply chain, we need to go into that area to solve that issue. I think Japan has to change too. So not only saying just focusing on he's Indian, or his whatever it is. Of course, when backgrounds we cannot change. And we are proud of our backgrounds. It's not that we. But I think flexibility and having people from overseas would be very critical for Japan too. La homogeneidad étnica de Japón hace que no reciba grandes oleadas migratorias, y a pesar que es un país industrializado que necesita mano de obra constante, no se abre a los extranjeros como otros países europeos que han presentado la misma problemática, ya que se limitaron al ingreso de trabajadores calificados, técnicos y profesionales que sean descendientes de japoneses en el extranjero, esto con una clara segregación y limitación de selección. Los trabajadores extranjeros siempre han sido minoría, según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón. Solo representan el 1,5% de la fuerza laboral, y el mayor porcentaje de migrantes que entran a Japón es de la misma región asiática, Filipinas y Vietnam. La crisis demográfica que actualmente atraviesa el pueblo japonés es un ejemplo de cómo conceptos viejos, conservadores y arraigados profundamente en una sociedad intensifican el racismo, la xenofobia, el aislamiento, sin contar con las jerarquías sociales que pueden entrar en contradicción con las formas y estilos de vida modernos, en particular en un modelo de producción y consumo excesivo en donde se priorizan valores como la productividad,
la economía y el estatus, mientras se menosprecia el valor de la naturaleza humana, especialmente en un aspecto fundamental como la natalidad de la generación futura.